que és un dels grans, diguem, a nivell de comunicació cinematogràfica, és la persona que tenim a l'altra banda del fil telefònic, que no es otra que Miguel Juan Payán, de Acción Cine. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer absoluto contar con un icono de la comunicación cinematográfica como eres tú esta noche. Intuyo que estarás preparando algún vídeo, ¿no? En breve. Bueno, acabo de grabar uno hace 10 minutos, o sea que sí, siempre estamos con algo entre manos. Es fantástico, lo comentábamos, que aparte de tu solvencia a la hora de comunicar, la cantidad de seguidores que tienes, y nosotros que llevamos aquí 5 años haciendo radio, creo que solo nos escuchan los padres y las novias. Nos gustaría que nos dieras algún consejo para revertir esta situación de anonimato que sufrimos. Bueno, yo creo que no hay consejo que se pueda dar desde el punto de partida de que yo mismo muchas veces tampoco me explico algunas de las cosas que pasan con los seguidores y demás, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que sí, la verdad es que es muy de agradecer que la gente pues siga la revista. Yo creo que la clave es que la revista Acción uh-huh. pues tiene un tirón importante y ha creado de alguna manera un fondo de público que se siente identificado con lo que vamos haciendo todos los meses, uh-huh. y de ahí vienen los seguidores. O sea, yo creo que los seguidores no soy yo el que tiene que decirlo, tiene que decirlo la revista Acción en todo caso, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el truco? Sin duda una fórmula exitosa. Nos gustaría que nos explicaras un poquito, ya entrando en materia, ¿qué aspectos consideras que definen como el cine y la forma de hacer cine de Oliver Stone? Bueno, yo yo recuerdo que cuando escribí el libro hace años, ¿sí?, sobre este director, uh-huh. Hice hincapié y creo que utilicé un titular o un título que era algo así como el forense del Imperio Americano. Uh-huh. Yo creo que lo que definió a este director cuando arrancaba, que era lo realmente interesante de su propuesta, es que era un tipo que de repente metía el bisturí en una serie de momentos clave de la historia más o menos reciente de Estados Unidos y de alguna manera destripaba el cadáver, ¿no? Y era un tío que lo hacía además sin ningún tipo de cortapisa. Y curiosamente a veces, por ejemplo en JFK, trabajando con un gran estudio como es Warner Bros. Uh-huh. Es decir, que digamos hacer este tipo de trabajo desde un cine más independiente y demás, pero hacerlo con un respaldo de un gran estudio clásico de Hollywood de toda la vida, yo creo que ese era el mérito, ¿no? Que el tipo se mojaba, pero se mojaba con el respaldo de estudios, ¿no? Uh-huh. El tema de Vietnam con Platoon, el tema JFK, su trilogía de Vietnam, todo eso, contarlo de la manera en que él lo contaba, pues y entrar en materia a fondo, haciendo una crítica del Imperio Americano, creo que era el rasgo distintivo de este director, ¿no? Tú has hablado de Vietnam, él fue combatiente, fue condecorado. No sé si es por esta circunstancia de que él quiso experimentar mientras que otros compañeros de generación intentaban eludir el ser llamado a filas a toda costa. ¿Realmente qué crees que hace que Stone aparente más ser un outsider que no un actor de estos que forman parte del colegueo que encabezan pues Lucas, Bogdanovich, Scorsese, Coppola? Porque yo creo que en el fondo Stone, yo creo que se aparta de ellos. En el fondo todos ellos siguen pensando de una manera muy americana al estilo, o sea, todos se sienten muy estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Y él se siente estadounidense, pero desde un punto de vista más crítico. Sí. Más dispuesto a dispararle al muñeco, por decirlo así, ¿no? Correcto. O sea, de no cortarse. Recordemos Salvador. Sí. Salvador es una película que es un auténtico bofetón uh-huh. para lo que es la imagen exterior de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Era eso lo que llamaba la atención, es decir, su capacidad, digamos, para no entrar en el juego de decir, porque en el fondo si te das cuenta, tú hablas de colegueo, en realidad es colegueo, pero es colegueo con la imagen de los Estados Unidos, es decir, esa imagen mítica del país, ¿no? Sí. Y este tipo se mete en el pozo uh-huh. y saca a la luz cosas que a lo mejor otros de sus contemporáneos pues no tenían tan claro, ¿no? Hay que tener en cuenta que además Stone era una rara avis. Cuando él sale en los 80 y demás,
estamos en el mundo yuppie, ¿no? El mundo de los yuppies y tal, y él hace una crónica de los yuppies que es Wall Street. Correcto. Que es a degüello perfectamente. O sea que... Exacto. Alejandro. Hola Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿De quién consideras que está más cerca Stone? ¿De militantes como Costa Gavras o Ken Loach? ¿O de cineastas con cierta vocación de denuncia como Jewison, Nichols o Lumet? Bueno, él ha trabajado para la industria, ha trabajado dentro de la industria estadounidense, ¿no? También lo ha hecho Costa Gavras, con, por ejemplo, Desaparecido. Pero yo creo que la carrera de Costa Gavras, quitando Desaparecido, está al margen de esa especie de dinosaurio que es la industria estadounidense, ¿no? Así que yo le pondría en el grupo de directores que de alguna manera trabajan en el entorno americano. Otra cosa es que tenga un punto de vista que el citar a Costa Gavras me parece muy oportuno, pero es que él lo hace desde dentro, en su época dorada, digamos, ¿no? Lo hace desde dentro de la industria. Hay un aspecto que a mí me tiene desconcertado. No voy a hablar de la primera película, esta de Infarto, que comentábamos con los compañeros, que es un poquito la película ideal para haber perjudicado en la sesión Brigadún de Sitges, porque es que la película es serie Z total. Lo que sí nos tiene realmente desconcertados es La mano, de 1981, bueno, que parece una peli de Brian De Palma, y aparte, el nivel bastante bajo, y aparte, pues los guiones tan variopintos y tan controvertidos. Exactamente ¿cómo calificarías estos inicios tan poco, incluso poco reconocibles, ¿no? Bueno, fíjate, es que ciertamente es un poco locura, ¿no? Porque este tipo está trabajando y trabaja en el guión, dices La mano en el 81, pero es que en el 82 tienes Conan el Bárbaro. Sí. O sea, el tipo está ahí trabajando con John Milius, que es este director, digamos, un poquito bastante hacia la derecha en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y también anda por ahí en Manhattan Sur, 8 millones de maneras de morir. Son buenos guiones, sí. Cuidado. Sí. Pero bueno, se apartan un poco quizá de la imagen que tenemos de Oliver Stone como director, ¿no? ¿Qué pasa? Que, a ver, yo creo que se estaba buscando a sí mismo de alguna manera. Y mi impresión es que en La mano, que además tiene a Michael Caine, sí, que tú dices, pero ¿qué pinta Michael Caine en este baile? Bueno, Michael Caine al fin y al cabo está cobrando, es decir... Sí. Es que parece como si le hubieran dicho, oye, Brian, has acabado ya con Vestida para matar, dile que venga. A Michael Caine le da igual, porque también hizo otras cosas muy raras como La isla, sí, o aquella de las avispas asesinas. Nunca ha tenido manías este actor, eso es verdad. Michael Caine es un tío que es muy bueno haciendo lo que hace, y lo hace con mucha profesionalidad, pero bueno, que digamos ha ido un poco en plan mercenario, ¿no? Sí, en muchos casos. Exacto. Y conste que es un actor que me encanta, porque es uno de los mejores mercenarios de la historia del cine, ¿no? Sin duda. Pero claro, yo creo que él no se empieza a encontrar hasta Salvador, hasta el 86 con Salvador, pero cuando realmente descubre que tiene posibilidades y que puede encontrar un hueco concreto es en Platoon. Correcto. Entonces, Platoon, que además, como tú decías, es una experiencia personal suya. Es decir, él está contando ahí de alguna manera su historia, ¿no? A través del personaje de Charlie Sheen. Charlie Sheen. Exacto. Entonces, yo creo que a partir de Platoon es cuando podemos decir, ahora sí es Oliver Stone. Hasta ese momento estaba tanteando posibilidades y sí, efectivamente, La mano es una rareza difícil de entender, pero bueno, yo creo que salvo directores muy forjados, pues como puedes... Esto a los clásicos no les pasa. No, para nada. A John Huston, John Ford, Nicholas Ray, a estos tíos que hacían una primera película... Desde el minuto cero ya sabes por dónde va a ir su carrera, exactamente. Sí. Pero en el caso de Oliver Stone, pues hay esta duda, ¿no? Bueno, acepta guiones para salir adelante, ¿no? También le pasa un poquito a Paul Schrader, que no es de la misma generación, pero también estuvo tanteando mucho hasta que encontró un camino concreto, ¿no? Correcto. Y se está buscando, yo creo que esa es la explicación que hay. Otra cuestión, ahora que hablabas de los personajes, Charlie Sheen en concreto, nos llamó la atención que hablabas de que el Lord Jim del libro de Joseph Conrad es un personaje, digamos, arquetípico en cómo él prepara, bueno, los protagonistas de las historias. ¿Tú crees que este planteamiento de personaje y de la evolución inspirada en Lord Jim la ha ido manteniendo a lo largo de su filmografía? No, bueno, uno de los problemas es que
se ha ido apartando de ella, ¿no? Yo cité a Lord Jim porque primero por declaraciones suyas, pero además, fíjate qué curioso, cuando Francis Coppola hace su crónica de Vietnam, por decirlo así, que es Apocalipsis Now, precisamente con el padre de Charlie Sheen, que es Martin Sheen, parte del Corazón de las Tinieblas, que es otra novela de Conrad. Entonces es curioso ver cómo las diferencias que hay en la figura de Lord Jim, que es este hombre que de alguna manera se ha acusado de cobardía y demás por un momento de flojera puntual, y ya está, digamos, arrastrando ese estigma de cobarde, es también un hombre que se está buscando a sí mismo y es muy diferente del personaje que interpretó Martin Sheen en Apocalipsis Now, que en definitiva era una adaptación muy libre del Corazón de las Tinieblas, ¿no? De Conrad. Entonces aquí nos encontramos con la novela Lord Jim, también de Conrad, y curiosamente con el hijo de Martin Sheen, que es Charlie Sheen. En Platoon nos encontramos una propuesta completamente distinta de la que nos hacía Coppola con Apocalipsis Now, ¿no? Y a partir de ahí sí que hay personajes, por ejemplo, en el propio personaje de los Doors, el Jim Morrison de los Doors, ¿sí? A mí se me antoja muy Lord Jim. Siempre me ha pasado eso. Es decir, me parece más Lord Jim que el por decirlo así, el auténtico Lord Jim que interpretó Peter O'Toole en la película de los 60 de adaptación de la novela de Conrad que dirigió Richard Brooks. A mí me parece mucho más el Jim Morrison de los Doors que esto. Y después es en los personajes de este hay otra que me llama mucho la atención también, que parece muy lejana a todo esto que estamos hablando, pero el personaje de Sean Penn en Giro al Infierno, también hay un momento que se está como buscando, ¿no? Yo creo que en el fondo tanta autopsia del Imperio Americano en realidad lo que está haciendo es buscarse a sí mismo. Interesante. Nuria, sí, adelante. Hola Miguel, encantada de saludarte. ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar, en las historias de Oliver Stone, muchas de ellas pues hay mucho ego, mucha testosterona, personajes muy autodestructivos. Y en su filmografía solo hay 2 títulos en los que haya mujeres protagonistas. Serían Entre la Tierra y el Cielo y también El Salvajes con Blake Lively como narradora de la historia. ¿Qué papel crees que acostumbra a otorgar Stone a los personajes femeninos en sus historias? Ya, a ver, yo es que creo que sí que es cierto que hay un papel femenino en la película esta de Vietnam. Dedicado a su madre, además, la película, al final. Sí, bueno, también... Pero realmente el prota es Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, también, es verdad, sí. Me explico, es que ahí hace truco. Claro, porque está basado en un libro donde el protagonista es la mujer. Claro, la segunda parte, digamos que es de ella, es cuando llegan a Estados Unidos. Sí. Pero toda la primera parte... Stone sigue siendo Stone y sigues teniendo la testosterona. Exacto. Y es Tommy Lee Jones. Esa es mi impresión. Después sí que creo que hay un personaje, bueno, de Salvajes, a mí la película me parece que está bien, pero no le llega al talón de la bota ya es otro. a la novela por original. Supuesto. Es otro. Está muy lejos de la novela original, donde precisamente los personajes femeninos son más sólidos, ¿no? Pero fíjate, hay un personaje que sí que creo que para mí es un poco la piedra de toque de esto que estamos comentando, ¿no? Que es Asesinos Natos. Correcto. Sí, Mallory, ¿no? Mallory es un personaje espectacular. Creo que si hay un personaje femenino en toda la filmografía de Oliver Stone, es Mallory. Es decir, creo que ese fue su tope, su techo para tratar personaje femenino en su filmografía. También la de Alejandro no está nada mal, ¿no? Igual es porque es Angelina Jolie y se me van los ojos, pero también tenía su parte así. Eso que dices, entre castrante y víctima. Sí, pero está solo al principio casi. Es que Alejandro, yo creo que Alejandro es el punto de, por decirlo así, como si estuviéramos haciendo un guión, sería el punto de giro hacia la etapa final, ¿no? de Oliver Stone, sí. Hacia esto que hace ahora, estas cosas que sí, porque además es un entorno que no es para nada el propio, bueno, es una historia de época, exactamente. Nuria, ¿continúas? Sí. Y luego te quería... Bueno, una cosa que yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando empieza Wall Street, que hay este plano del metro donde te enfoca en primer plano las caras de la gente, esta sensación de agobio, no sé si tú
tuviste en este caso la misma que yo, pero ¿qué opinión te merece Oliver Stone como creador de atmósferas y de sentimientos? O sea, lo que te transmite a través de la pantalla, vaya. Porque yo insisto que creo que no se lo ha tomado en serio como director a este hombre, por su condición de militante, cuando realmente tiene muchas virtudes, como la que dice Nuria. Pero es que yo creo que, fíjate, bueno, yo, por supuesto, primero, como creador de atmósfera, es impresionante lo que hace con JFK. Por ejemplo. Caso abierto. O sea, esa película es una obra maestra, es una obra de director, es una de las pocas películas que está a la altura, por ejemplo, de otra joya como es Todos los hombres del presidente. Correcto, sí. Uh-huh. Y yo creo que es la única que está a la altura de Todos los hombres del presidente, JFK. Creo que es la mejor película de Stone. Y lo que sí que ocurre, eso que dices tú de la atmósfera, fíjate, recordad esas escenas en las que están, por decirlo así, de descanso en Platoon, cuando están los soldados de descanso, y todo lo que está pasando allí con el personaje de Willem Dafoe y todo esto, ¿no? Crea la atmósfera. Yo creo que lo bueno de Platoon era como no hacía lo que habían hecho las películas bélicas, digamos, anteriores, sino que precisamente lo que hace es crear atmósfera. Donde fracasa Platoon un poco es cuando sale a la clave, digamos, cuando empieza a meter la acción, ¿no? Ahí le queda todo un poco como televisivo y demás. Claro, es como pero más entretenido ver a los soldados estar ahí jugando a cartas y emborrachándose y bailando que no verlos en medio de la selva. Claro, es que ese es el tema, que quitando la parte de los túneles, pero si te das cuenta cuando resuelven el tema de los túneles, cuando resuelven es atmósfera, porque la crucifixión que hay en Platoon de Willem Dafoe es una clave de construcción de atmósfera, completamente. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Que a partir de ahí se le fue un poquito bastante la pinza en lo que propuso, por ejemplo, en Asesinos Natos, que intentaba hacer ese juego como de la parte de la cárcel de Asesinos Natos. Sí. Está muy bien, pero es muy loca. O sea, mucho. Hay que haberse fumado muchas cosas. Va muy en la línea de la época, ¿no? También, en aquella época la sangre tuvo mucho... Claro, Asesinos Natos también es que parte de una historia de Tarantino, que tampoco es que esté muy bien el hombre, por decirlo de alguna manera, y creo que intentó un poco, entre comillas, igual copiar el estilo de Tarantino, que hace estas pelis tan... Pero fíjate qué raro, ¿no? O sea, ¿qué hacía Oliver Stone copiando el estilo de Tarantino? Ya. Yo creo que es como un mimetismo de la época, incluso la manera de poner la banda sonora, dentro de que él es un melómano como toda la gente de su generación, no lo sé. Y meter imágenes de cómic incluso en medio de la película. Bueno, sí, efectos. Yo creo que muy de la época. Alejandro, por favor. Sí, hola de nuevo, Miguel. La mayoría de los trabajos de Stone en los últimos años son documentales. ¿Tú crees que esto es una vía más directa de transmitir su mensaje o bien es una forma, debido a su menor coste, de evitar el veto y las restricciones por parte de grandes productoras? Bueno, yo creo que, fíjate, hay que recordar que, por ejemplo, Jean Renoir decía que la mejor forja de un director eran los documentales, que todo director debería iniciarse en el documental y después pasar a la ficción. Y el propio Jean Renoir, como Roberto Rossellini, no olvidemos también la entrevista con Salvador Allende de Rossellini y demás, al final de su carrera, cuando ya lo tienen todo hecho y todo demostrado, son gente que se interesa por la televisión como un nuevo medio y por el documental en televisión como un nuevo medio para abordar la realidad, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco Stone. Yo creo que Stone ha habido un momento en que se ha sentido... Pero creo que esto le está pasando a muchos directores, muchos más directores de lo que parece. Se ha sentido como exiliado de la industria. Sí, es decir, la industria parece haberse quitado de en medio a una serie de directores que ya también son unos veteranos para entregarse. Hablo de las grandes producciones. Fijaos el tipo de cine que tenemos hoy en día, de gran producción. Son Vengadores, Batman, Joker. Es decir, esta gente, estos Oliver Stone y compañía, se sienten un poco como fuera de juego. Y de hecho, si os dais cuenta, gente como Fincher, tienen que montarse su propio esquema, su propia producción, para poder sacar adelante
cosas que se salen un poco de la tabla de lo que está haciendo la industria para el cine en este momento. Claro, en este sentido, recalan entonces... en las plataformas. Sí. No, que te comentaba entonces, en este sentido, claro, incluso de la manera en que ha terminado De Palma, fuera del país, Scorsese, buscando eso que dices de las plataformas, digamos que no hay un relevo, ¿no? Pues estábamos hablando de Sorrentino, por ejemplo, que ha hecho un par de biopics interesantes, uno de Berlusconi y otro de Andreotti. ¿Exactamente tú crees que este tipo de cine está abocado a perderse, al menos en esta época contemporánea? No, porque afortunadamente sigue existiendo Europa. Quiero decir, me dice Sorrentino, claro, en Europa este cine nunca va a pasar. Es que claro, estamos hablando de dos mundos distintos. Fíjate, a mí hay una cosa que me está llamando mucho la atención y ya quería aprovechar para comentar esto, ¿no? Y es que, teniendo en cuenta el parón que hay de estreno de superproducción estadounidense, no se esté aprovechando la ocasión de abrir ventana a producciones de otros países que habitualmente no vemos. Porque aquí no vemos tanto cine italiano, alemán, incluso británico, francés, como deberíamos ver, ¿no? De portugués ni hablamos, es decir, quiero decir, italiano. Lo que ocurre es que Europa sí va a seguir manteniendo este tipo de propuestas como la de Sorrentino. Lo que quizá lo va a hacer cada vez menos va a ser el cine estadounidense, o lo hará con esa especie de sucursal que tiene de cine independiente, cine indie, cine tal. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que ellos dividen su temporada, o por lo menos antes de la pandemia, ahora ya con los retrasos de estrenos es un lío, pero dividen su temporada en dos fases, ¿no? Una que es la del blockbuster, en fechas concretas, navidades, verano, tal, y después la de los premios. Y siempre habrá hueco para el tema de los premios. En la de los premios, la de los Oscar, Globo de Oro, etcétera, que suelen llegar a final de año, es cuando entran las producciones, digamos, que no son exactamente blockbuster o en fin. Pues bueno, hace falta reinventarse, hace años que lo decimos, no solamente aquí, sino en el resto del continente. Para terminar, nos gustaría brevemente que nos dijeras a ver qué títulos consideras cualquier cinéfilo que se inicie, para empezar a conocer un poquito la filmografía de este director, brevemente. Bueno, pues brevemente yo empezaría por Salvador, seguiría con Platoon, me iría a Nacido el 4 de julio, Los Doors y JFK. Esa sería mi propuesta. Muy bien, pues Miguel, te deseamos mucha suerte en tu tarea como docente, como comunicador y en este medio tan atractivo para todos que es Acción Cine. No nos queda más que darte las gracias por tu presencia y por ayudarnos a conocer un poquito más la figura de este director. Pues gracias a vosotros y lo mismo os deseo. Mucha suerte en vuestra singladura. Muchas gracias y buenas noches. Era Miguel Juan Payán.